Perfecto, bueno, bienvenidos. Estamos en la lección número 3, módulo 1 de este curso especializado en coaching profesional y hoy nos toca el tema principios del coaching. ¿Cuán importante es que nosotros podamos guiar nuestros procesos de coaching y nuestro rol como coach desde principios? Cuando hablamos de principios, hablamos de esas leyes universales que pueden trascender la geografía, que pueden trascender la cultura, que pueden trascender el tiempo. O sea, en otras palabras, podemos aplicar estos principios en cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier lugar geográfico y aún pase 10 años, 15 o 20 o 30 años, igualmente va a ser aplicable a pesar del tiempo. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta estos principios que vamos a ver hoy, porque esto nos va a ayudar a dar luz y claridad al rol como coach, a la esencia de lo que es el coaching y también a poder comprender mejor a nuestros coaches o a nuestros clientes. Entonces, lo que vamos a ver en primer lugar es que tenemos que entender que cuando hablamos de principios, estamos hablando de básicamente estos factores que subyacen en la práctica del coaching y que es importante que podamos comprender estos entresijos o estas características ocultas que hay y que normalmente no las podemos ver o tal vez no están al alcance de nuestras manos, pero que hoy los vamos a tocar y lo vamos a desarrollar para poder entender mucho mejor la esencia de lo que es el coaching. Lo que vamos a hacer a partir de este momento es analizar qué factores, qué principios hacen que el coaching sea exitoso, que sea realmente un proceso metodológico de resultados, de cambio, de transformación, y no nos vamos a ir tanto al cómo, sino al qué se necesita para poder lograr los resultados que deseamos, no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de nuestros clientes. Entonces vamos a ver tres tipos de principios básicos de coaching. En primer lugar, vamos a ver los principios que tienen que ver con la relación o en relación, mejor dicho, al coach, al rol, a la función del coach. En segundo lugar, vamos a ver estos principios en relación al coachee, llámese cliente de coaching. Y en tercer lugar, y por último, vamos a ver los principios fundamentales básicos en relación a los procesos de coaching, al paso a paso para poder guiar a un cliente en ese proceso de coaching. Entonces, lo primero que vamos a ver ahora tiene que ver con los principios en relación al coach. Vamos a ver el primero. El primer principio básico en relación al coach es que el coach tiene que tener respeto por la persona, en este caso, su cliente. Ahora, cuando hablamos de respeto, hablamos de esa dinámica de poder tener claro que yo no vengo en mi rol de coach a imponer un modelo de conocimientos técnicos o comportamientos o algo en específico. Yo no voy a imponer nada de lo que sé, nada de lo que he vivido, nada de lo que tengo. No es mi rol imponer, la imposición no. Entonces, tengo que entender que la persona que está frente a mí como cliente es una persona con total libertad. Quiere decir esto que él tiene la oportunidad de tomar perspectiva de su vida y de su entorno conforme bien le parezca, que también pueda adquirir por sí mismo, sin necesidad de que yo le diga o le enseñe, los marcos de lectura respecto a lo que pueda comprender mejor de lo que es la vida o de lo que quiere vivir. Y sobre todo, tiene la libertad de contemplar por sí mismo qué es lo que necesita modificar en su comportamiento, en su pensamiento, en sus modos de actuación. Entonces, él puede decidir algo específico, ¿no? Elegir una propia ruta, un propio camino respecto a su vida, y yo tengo que respetar eso.
tengo que respetar, tengo que valorar y tengo que apoyar los sueños de mi coachee. Tengo que básicamente resaltar sus cualidades, sus sentimientos, su compromiso, sus acciones, sus progresos tengo que elogiar. Eso significa respeto por la persona y sobre todo tengo que respetar sus decisiones, que muchas veces pueden ser contrarias a lo que yo podría pensar que es lo mejor. Sin embargo, si él decide algo o cambia algún plan en el camino, yo tengo que aprender a respetar. Tengo que aprender a respetar también la forma como quiere llevar a cabo alguna acción, que no necesariamente sería de repente la forma como yo quisiera hacerlo. Entonces, tengo que establecer una relación de respeto entre coach y cliente, entre coach y coachee. Por esa razón es importante que nosotros podamos despojarnos de todo juicio, de toda predisposición, de toda idea de pensar que lo que yo sé, que lo que yo he vivido, que lo que yo pienso que debería ser, transferir eso a mi cliente. Tengo que entender un principio fundamental. Él es una persona totalmente diferente a mí, por lo tanto, puede pensar diferente, puede sentir diferente, puede decidir diferente, puede hacer diferente, y yo lo que tengo que hacer como coach es respetar. Entonces, él puede interpretar el mundo de una forma distinta a la que yo, puede tener gustos distintos, deseos distintos, sueños distintos, y yo tengo que aprender a respetar. De repente, para él, éxito significa vivir en una montaña, ¿no? Y trabajar desde allí. Para mí, éxito puede ser trabajar de repente en un edificio corporativo, en una ciudad diferente, etcétera. Sin embargo, yo tengo que aprender a respetar a la persona, en este caso, mi cliente. Primer principio fundamental y básico es respetar a mi cliente. Segundo principio fundamental es que el coach es un espejo que permite al coachee descubrirse por sí mismo. El coach es un espejo. ¿Qué significa? Que yo no le voy a decir qué hacer, ¿no? Sino que él lo va a descubrir por sí mismo. Yo no soy básicamente el consejero, ¿no? El mentor, sino que soy la persona con la cual se va a reflejar, pero quien toma la decisión es el coachee. Por esa razón es que el coachee va a ir por un proceso, por un camino de autoconocimiento. Él se va a descubrir a sí mismo. No soy yo el que le va a decir, mira, tú eres así, tú eres asá, es necesario esto o lo otro, sino que básicamente lo que hace el coachee en un proceso de coaching es apoyarse en el coach, no para que el coach le diga lo que tiene que hacer, sino para que se pueda espejar en él y pueda tomar ese proceso de autoconocimiento. En un proceso de coaching, el coach sea un espejo, significa entonces que el coachee está iniciando un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, dándose cuenta del potencial que tiene, teniendo claridad sobre su mejor versión, la mejor versión de sí mismo, dándose cuenta de cualidades, de potencial, de habilidades, de experiencia, de know-how, que antes de repente no se había dado cuenta. De repente de algunos rasgos de su personalidad que antes lo tomaba como algo malo y ahora lo ve como algo que podría usar de una manera positiva. Entonces está el coach logrando espejar, lograr que su coachee se autodescubra, se vea en la sesión de coaching y comience a ver todo el potencial que tiene, toda la riqueza interior que tiene, todo el mundo de posibilidades que tiene a su favor y que de alguna forma no lo veía antes. Entonces, el rol del coach es muy importante. Este principio es importante porque el coach no le dice lo que tiene que hacer a su cliente. Lo que hace es colocarse como un espejo y básicamente el cliente lo que hace es verse a sí mismo
ver aspectos de su vida que no veía antes, ver riqueza que no veía antes, ver potencial que no veía antes, y comienza a tener una experiencia única, trascendente de autoconocimiento. Vamos con el principio número 3 en relación al coach. El coach tiene un rol importante en esta relación coach-coachee, que es revelar la libertad personal. En un proceso conversacional de coaching, lo que hace el coach y lo que logra el coach es que éste pueda descubrir su responsabilidad individual, el derecho humano de ser uno mismo, la capacidad de elección y el compromiso con la acción. ¿Qué significa? Que esta libertad que tiene nuestro cliente de elegir, de pensar, de sentir lo que quiera realmente, va acompañado de responsabilidad. Estas dos palabras son claves. ¿Por qué? Porque no es solamente decir o acompañar al cliente para que descubra y diga, ah, yo soy libre, decido lo que quiero, hago lo que quiero, pienso lo que quiero, sino que lo va a hacer dentro del marco de la responsabilidad, dentro de los límites de la responsabilidad. Entonces, quiere decir que cuando hablamos de responsabilidad, no solamente estamos viendo el hecho de que yo decido o quiero hacer determinada actividad o cosa, o pensar o sentir, sino que tengo responsabilidad. Van a haber consecuencias, sean positivas, sean negativas, y yo tengo que hacerme cargo de esas consecuencias. Yo no puedo decidir hacer X y tengo como resultado Y y echarle la culpa a la gente de ese resultado Y. No, porque fui yo el que decidí libremente hacer lo que quise hacer, pero tengo que ser o tengo que desarrollar la capacidad de la responsabilidad, el hacerme cargo, el hacerme responsable de mis decisiones, de mis pensamientos, de mis acciones, etc. Entonces, esta libertad acompañada de responsabilidad es sumamente importante a la hora de poder trabajar en nuestro rol de coach. No es solamente decirle, o mejor dicho, acompañarle a nuestro coachee para que pueda revelar esa libertad, sino también que pueda acompañarla de responsabilidad. Mucho se habla y se dice, bueno, ahora yo soy libre, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sí, pero todo tiene una responsabilidad. Todo tiene el límite de la responsabilidad. Así como yo hago algo, tengo que ser responsable por todo lo que suceda por esa acción que acabo de desarrollar. Entonces, esto es sumamente importante porque esto va a anclar a nuestro cliente a una actitud totalmente diferente en la vida y también, sobre todo, a una forma de pensar totalmente distinta, de no solamente mirar una cara de la moneda llamada libertad, sino que la otra cara de la moneda se llama responsabilidad. Vamos entonces con el cuarto principio básico del coaching en relación al coach. El coach debe promover el avance de su cliente. Eso quiere decir que el coach tiene una labor y un rol importante de poder inspirar a su coachee, o sea, pedir más de la vida, subirle el listón, subirle el nivel, subirle el límite y decirle, mira, tú puedes más, entonces trabajemos en algo que va más allá de lo que has logrado hasta ahora. Es importante el acompañamiento del coach porque se convierte en su socio, su colaborador incondicional y aquella persona que lo puede inspirar para que pueda ver más allá de lo que hasta ahora ha visto como persona y que comience a dar de sí mismo, más de sí mismo, que implique movimiento, que no se quede estancado, que no se quede en su zona de confort, que no se quede simplemente conformándose con lo que ya logró, con lo que ya alcanzó, sino que puede ir mucho más allá y entendiendo que el movimiento significa cambio constante. Cuanto más nos movemos, más cambiamos. Cuanto más cambiamos, más nos movemos. Cuanto más nos movemos, más cambiamos y así
vamos avanzando y progresando. Pero aquí la labor del coach es importante. El coach no debe acompañar para simplemente dejarlo al cliente donde está. El cliente tiene que ir más allá, tiene que ir más arriba, tiene que alcanzar más, y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque eso hace que todos los pasos que ha dado se conviertan en hechos, en resultados concretos que lleven a mirar hacia atrás al coachee diciendo, ya no soy el mismo de antes, ya no soy el mismo de hace un mes atrás, ya no soy el mismo de hace un año atrás, he cambiado, he logrado esto y esto de manera concreta, y si he podido lograr esto, quiere decir que puedo lograr mucho más todavía más adelante. En otras palabras, que el avance, el progreso, el movimiento se vuelva un hábito constante en nuestro cliente, que no solo sea por un proceso de coaching que dura 5 semanas, 6 semanas o 7 semanas, sino que sea una constante en su vida, un hábito, una actividad constante de seguir avanzando, seguir progresando, seguir conquistando, seguir rompiendo límites, que lo que antes yo pensaba que era imposible, ahora pienso que es posible. Y si logré esto, significa que puedo lograr mucho más, y después cuando logre ese mucho más, puedo lograr muchísimo más, y así voy avanzando. En otras palabras, aquí la labor del coach de inspirar a su cliente es vital para que el cambio y la transformación en el cliente pueda suceder no solo una vez, no solo en el proceso de coaching, sino que eso pueda perdurar en el tiempo. Y eso es vital para que pueda permanecer nuestro cliente en cambio y transformación. Nos vamos al quinto principio básico del coaching en relación al coaching. Empatizar en todo tiempo. Empatizar en todo tiempo. Y este es uno de los principios más intensos que debe desarrollar el coach. ¿Por qué? Porque esta es una competencia bastante importante y vital en relación con su coachee, con su cliente, ya que muchas veces no se logra una conexión, no se logra generar confianza con el cliente porque no existe esta competencia desarrollada llamada empatía. La empatía nos permite conectarnos espiritualmente, emocionalmente con nuestros clientes. La empatía crea un puente fuerte, duradero, que nos permite relacionarnos permanentemente a pesar del tiempo. ¿Por qué? Porque la empatía no es solamente colocarnos en los zapatos del otro. Hay una frase o un concepto como el que acabo de mencionar, que es muy común, y que limitan la empatía al hecho de solamente decir, yo me pongo en los zapatos del otro, entonces soy empático. La empatía va más allá de ponerse en el zapato del otro. La empatía va más allá de ponerse en el lugar del otro. La empatía es ponernos en el lugar del otro a pesar de estar en desacuerdo con el otro. Quiere decir que yo puedo estar en desacuerdo con la otra persona que está a mi lado, en este caso mi cliente, pero me pongo en su lugar. Tal vez él pueda decir, pensar, sentir, hacer algo totalmente contrario a lo que yo pueda pensar, pero empatizo, me pongo en el lugar de esa persona, de mi cliente, y digo, tal vez él lo está diciendo porque tiene una creencia, porque está en una situación X donde le está llevando a ponerse o a vivir o a pensar o a decir esto. Tal vez el decir, supongamos, mi coach diga, no, ya no quiero hacer esto, ya no quiero trabajar aquí. Tal vez esa expresión no sea de una persona fracasada, no sea de una persona que quiere botar todo, sino sea de una persona que de repente lo único que está diciendo es quiero descansar unos días y porque me gusta el trabajo donde estoy, pero estoy cansado. Pero no lo ha dicho así. Pero la empatía nos lleva a colocarnos en el lugar, sentir lo que la otra persona siente,
entender y comprender qué está pensando, desde dónde lo está diciendo, desde qué posición emocional, desde qué posición de repente del entorno lo está diciendo, y nos coloca en un lugar totalmente distinto. Ahora, si yo lo veo desde afuera, lo voy a juzgar a esa persona. Lo puedo criticar, ¿no? Sencillamente no lo voy a entender, pero si yo empatizo, me pongo en el lugar, aunque no esté de acuerdo con lo que está diciendo en ese momento, o lo que esté diciendo, sintiendo, o lo que está de repente haciendo, yo simplemente empatizo. Me pongo en el lugar y trato de mirar, de mirar el mundo con los ojos de esa persona, con los ojos del cliente. Cuando yo empatizo, me pongo los ojos de mi cliente y comienzo a mirar el mundo desde su entorno, desde su realidad, desde su visión. Entonces ahora puedo comprender por qué dijo lo que dijo, por qué sintió lo que sintió, por qué está como está, por qué está haciendo lo que está haciendo. Ahora lo entiendo, no lo juzgo, no lo rechazo, no lo critico, lo entiendo, lo comprendo. Eso es empatía. Y aunque no estés de acuerdo con la otra persona, entonces sencillamente te pones en el lugar de esa persona. Empatizar o empatía es una de las claves y competencias sumamente importantes dentro del desarrollo del rol del coach y es uno de los principios sumamente importantes y que no tienen que ver con el hacer, sino con el ser. Si tú eres empático, vas a lograr conectar con tus clientes. Si tú no eres empático y solamente simpático, no vas a lograr profundidad. Porque hay mucha gente que solo logra ser simpático. ¿Qué significa esto? Le cae bien a los demás. ¿Por qué? Porque de repente la otra persona le dice algo y la otra asiente y dice, qué bueno, sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Viene otra persona, dice algo diferente, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Cae simpático a los demás, pero empático no es ser simpático. Empático es, a pesar de que estás en desacuerdo con la otra persona, te colocas en el lugar de esa persona para mirar el mundo desde sus ojos y comenzar a entender por qué está así, por qué está sintiendo eso, por qué está diciendo eso. Y eso nos conecta poderosamente con la otra persona. Vamos a ver 3 tipos de empatía para poder tener una idea mejor, ¿correcto? Tenemos primero la empatía afectiva. ¿Qué es la empatía afectiva? Yo siento lo que tú sientes. Sentir las emociones, las sensaciones, los sentimientos que experimenta la otra persona. Quiere decir una conexión cercana desde el punto de vista emocional. Modifica acciones en función de lo que se comprende. Eso es la empatía afectiva y de eso estábamos hablando hace un momento. O sea, yo siento lo que sientes, yo miro desde dónde estás mirando, comprendo lo que estás viviendo, entiendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo, no te juzgo, no te señalo, no te excluyo, no te critico, lo que hago es entenderte, comprenderte y estar para ti en ese momento. Empatía afectiva. El segundo tipo de empatía es la empatía cognitiva, que es una empatía limitada, que básicamente tenemos una perspectiva o una comprensión intelectual de la otra persona. O sea, yo comprendo la experiencia y los puntos de vista, comprendo lo que está sucediendo, percibo y entiendo y analizo cómo una persona se puede estar sintiendo, pero no me siento como esa persona. Lo entiendo, lo comprendo aquí en mi mente, ¿no? Puedo entender qué está sucediendo con esa persona, pero yo no me siento como esa persona. Entonces, mi acción no se modifica respecto a la otra persona. Comprendo lo que está ocurriendo, pero no hago nada para cambiar la situación de la otra persona. Es como, por ejemplo, yo estoy pasando por el lado de una persona que está de repente tirada, ensangrentada, no sé, algo pasó, le robaron, y yo paso por allí y no hago nada al respecto. Siento, mira, qué pena,
está mal, está muriéndose, pero yo paso de largo. Esa es una empatía cognitiva. Yo comprendo lo que está pasando, percibo lo que está pasando, entiendo lo que está sucediendo con esa persona, pero no hago nada para ponerme en el lugar de esa persona y hacer algo que cambie la vida de esa persona. O sea, yo no modifico mi conducta por mi sentimiento o por mi emoción. Eso se llama empatía cognitiva. Siento, pero no hago nada por la otra persona. Y tenemos, por último, la tercer tipo de empatía, que es la hiperempatía, que básicamente es la empatía en exceso. O sea, suponer ser un espejo y a la vez una esponja. Absorbo todo lo que está sintiendo la otra persona y me hago dueño de lo que está sintiendo la persona. Y comienzo como esponja a absorber el dolor, la angustia o lo que esté sucediendo con la otra persona. Siento lo que otros sienten, sufro, me angustio y supedito mi vida a las necesidades ajenas, sin siquiera poner un límite. Sencillamente me voy, me expongo, me doy 100%, me olvido de todo mi alrededor y no le pongo un límite a la situación. Me entrego totalmente a esa persona y a su situación, a lo que está pasando. Y los demás, sencillamente no importa. Solo la persona es para mí, el enfoque. Y lo que hago, lo hago por esa persona. Entonces, como siempre, obviamente los excesos no son buenos y lo ideal más bien es el equilibrio. Entonces, tenemos también este tercer tipo de empatía. Lo primordial, lo principal, es que nosotros podamos como coaches desarrollar una empatía equilibrada. Y en este caso, la empatía equilibrada es la empatía afectiva. Continuamos entonces con los principios del coaching y en este caso vamos a continuar trabajando ya ahora en relación al coachee o al cliente, ¿correcto? Entonces vamos a ir viendo los principios del coaching en relación al coachee, al cliente. Y el primer principio es los recursos que las personas necesitan están dentro de ellos mismos. Importante es, como ley, como principio dentro de lo que hoy estamos estudiando como coaching, es que todo lo que necesita nuestro cliente ya está dentro de él o de ella. Entonces, en otras palabras, todos los recursos que requiera y que necesite nuestro cliente o que necesite crear nuestro cliente, ya está dentro de él. Hay que hacer una gran y enorme afirmación. No hay personas sin recursos. Ojo, no hay personas sin recursos. Solo hay estados mentales sin recursos. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos recursos. A veces uno dice, pero yo no tengo esto, pero yo no tengo lo otro. No, la persona que está frente a ti y que va a desarrollar un proceso de coaching no es una persona que no tenga los recursos, ya los tiene. Ahora, otra cosa es que no se ha dado cuenta, otra cosa es que no ha percibido eso, otra cosa es que piensa que no lo tiene, pero en realidad sí lo tiene. Entonces, es importante llegar a la conclusión que nuestro cliente tiene las respuestas y nosotros, los coaches, hacemos la pregunta. Las preguntas importantes para que ellos puedan sacar dentro de sí las respuestas, en otras palabras, los recursos que necesitan. Sería un error entonces que nosotros podamos hacer proceso de coaching pensando o asumiendo que nuestro cliente tiene o no tiene todos los recursos necesarios como para poder lograr su objetivo. Ahora, otro principio importante en relación al coaching es que las personas son responsables de su vida y de sus decisiones. Ojo con esto porque es muy, muy, muy importante. Toda persona es responsable de lo que decide, es responsable de lo que hace, es responsable de lo que piensa,
es responsable de toda la vida que tiene y la vida que quiere tener. Entonces, en otras palabras, cuando venga un cliente, digamos, asumiendo o diciendo que la responsabilidad o la culpa de todo lo que ha vivido es de una tercera persona, estamos frente a alguien que no está reconociendo o no se está haciendo cargo de la vida que tiene. Entonces tenemos que tener muy claro este principio. Todo cliente es responsable de su vida y sus decisiones. No entra aquí el victimismo o el tomar una posición de víctima y decir, bueno, yo estoy así porque fulano de tal, o porque el gobierno, o porque mi papá, o porque etcétera. Tiene que aprender a asumir su responsabilidad y hacerse cargo. Siguiente principio importante en relación al coaching. Las personas pueden cambiar. Muchas veces nosotros podemos asumir la idea de que ninguna persona o de repente algunas personas no pueden cambiar. Fíjense, si hemos dicho el principio anterior que una persona es responsable por sus decisiones, quiere decir que todas las personas tienen la posibilidad de cambiar. Ahora, ojo, no podemos cambiar los hechos. Acá es importante poder clarificar. Yo no puedo cambiar lo que me sucedió hace 5 años atrás, hace 3 años atrás, hace una semana atrás. No podemos cambiar los sucesos, pero sí podemos cambiar la interpretación de los hechos, de lo que me ha sucedido. Eso sí puedo cambiar. Entonces, lo que yo puedo hacer es resignificar lo que me ha sucedido, poder generar un aprendizaje de lo que me ha sucedido, y eso va a hacer con que yo pueda lograr un cambio y una transformación en mi vida. No voy a lograr cambiar lo que sucedió, pero sí puedo cambiar cómo percibo lo que sucedió, cómo interpreto lo que sucedió, y a partir de allí yo elijo la vida que quiero. Entonces yo elijo la interpretación que quiero darle a lo que me sucedió. Mi papá me abandonó, eso sucedió. Pero ¿qué puedo hacer yo frente a eso? Nada. Pero ¿qué puedo hacer frente a la interpretación que yo le doy? Puedo hacer mucho, y eso va a generar un cambio hoy y mañana en mí. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que las personas pueden cambiar. Cuando un cliente está frente a nosotros, tenemos a una persona que tiene todo el potencial para cambiar. No lo que le ha sucedido, pero sí su observador, cómo interpreta, cómo mira, cómo percibe lo que le ha sucedido, y a partir de ahí generar un cambio profundo de transformación. Vamos a ir a otro principio en relación al coaching. Las personas no tienen problemas, sino soluciones que aún no han encontrado. Qué potente es este principio, porque muchas veces pensamos y asumimos, tengo un problema que no tiene solución. Tengo este problema en el negocio, tengo este problema en el trabajo, tengo este problema en la familia, tengo este problema en las finanzas. Y pensamos que hay problemas sin soluciones, pero no. Las personas no tienen problemas, las personas tienen soluciones que todavía no han encontrado. Y lo poderoso del coaching es que, generándose una conversación poderosa, con preguntas poderosas, puede encontrar nuestro cliente esas soluciones que todavía no había visto, que aún no había encontrado, que ni siquiera las había visualizado, las había imaginado, esas opciones que tenía que no estaban oscuras y que ahora se han hecho más claras, más reales, más tangibles y posibles de poder aplicar. Entonces, muchas veces los mapas mentales que nosotros creamos nos limitan más que cualquier dificultad real que tengamos en el mundo exterior. Por eso es importante que el coach en su labor pueda ayudar al cliente a centrarse en las soluciones, o sea, en lo que puede hacer y no en lo que no puede hacer. Si algo ya pasó, algo ya sucedió, yo no puedo hacer nada para cambiarlo, pero ahora debo concentrarme en la solución, en cómo puedo hacer que esto funcione, en cómo puedo hacer que esto comience a moverse.
en cómo puedo hacer para que tenga resultados. Entonces, mi mente comienza a trabajar en soluciones, en opciones diferentes, creativas, estratégicas, y eso es lo importante. Entonces, las personas no tienen problemas, solo que no tienen soluciones, o mejor dicho, no tienen soluciones que aún no han encontrado. Si encuentran solución, el problema se va. Por esa razón es importante yo como coach acompañar en ese proceso de cambio y transformación a mi coachee, lo que va a hacer con que pueda haber opciones diferentes que no veía antes, caminos, rutas que no veía antes para lograr los objetivos trazados. Y por último, dentro de estos principios en relación al coaching, podemos determinar como principio, para que las personas se desarrollen, tienen que actuar. Esto parece muy sencillo, pero es muy poderoso, porque mucha gente asume y dice, bueno, querer es poder. Querer es poder. Y nos hemos quedado con esa frase de querer es poder. Pero en realidad, hacer es poder. Si yo hago, entonces las cosas van a comenzar a suceder. Si yo no hago, no sucede absolutamente nada. Por esa razón, para que haya un cambio en mí y en alrededor de mí, tengo que yo participar activamente en ese proceso. No se escucha, doctor. No hay coaching sin acción. No hay coaching sin acción. Eso es sumamente importante a la hora de poder trabajar esto. No hay coaching sin acción. El coaching solo funciona cuando el coaching está dispuesto a cambiar. Y no solamente eso, que está dispuesto a cambiar, sino que se compromete activamente con ese proceso. Entonces, mi acción es poder. Es poder en la medida que yo estoy en movimiento. Es cuando yo me acuesto en la noche y digo, ¿qué hice hoy que me acercó a mi objetivo? Cuando yo me hago esa pregunta poderosa, estoy entendiendo que mi vida sin acción no se puede construir a la vida que yo quiero. Si yo tengo claro que la vida que quiero, si yo no me muevo en relación a eso que yo quiero, haciendo algo hoy o haciendo algunas acciones específicas el día de hoy, no va a suceder absolutamente nada. Por eso es importantísimo que en un proceso de coaching, el coachee entienda que si no hace nada para cambiar su vida, entonces no va a funcionar, no va a suceder nada, porque el cambio viene en la medida que la acción es repetida, es constante, es permanente y es estratégica. Por eso es sumamente importante entender, no hay coaching sin acción. Y hablando de acción, hay dos tipos de actitudes. Hay dos tipos de actitudes frente a un objetivo, frente a un desafío, frente a un logro, algo que yo quiero lograr, algo que yo quiero conquistar. Hay dos tipos de actitudes. Por un lado está el reactivo, ¿correcto? O sea, el que espera que las cosas sucedan para recién reaccionar, ¿no? Y está el proactivo que hace que las cosas sucedan. Entonces tenemos dos escenarios. O tenemos una persona reactiva que está esperando que las cosas sucedan, o un proactivo que hace que las cosas sucedan. El reactivo se preocupa, pero preocupándose no logra nada. Una persona preocupada es una persona, ay, ¿qué voy a hacer para esto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Está sucediendo esto, está sucediendo lo otro, y se preocupa, no puede dormir, etcétera, pero no hay acción. En cambio, el proactivo se ocupa, que es muy diferente. Él está haciendo algo para lograr su objetivo. Entonces, cuando una persona es reactiva, la energía negativa reduce el círculo de influencia. Este círculo de influencia está reducido, o sea, cuando hablamos de influencia, que tengo el poder, el control sobre la situación, se reduce el control de la situación. ¿Por qué? Porque yo estoy preocupado.
solamente estoy aquí en mi mente pensando, pero no hago nada. Hay mucha gente que piensa, pero no pone en acción lo que piensa. Ahora, muy diferente, el proactivo, la energía positiva se amplía. Fíjense las flechas, ¿no? La energía positiva se amplía. ¿Por qué? Porque está ocupado, está haciendo, está en movimiento, está haciendo que las cosas sucedan, y cuanto más hace que las cosas sucedan, más control tiene sobre la situación. Ahora, la gran pregunta, ¿qué necesitamos nosotros para un proceso de coaching? Una persona proactiva, una persona que comience a crecer en su círculo de influencia para tomar control de su situación y no quedarse esperando que las cosas sucedan. No esperando que otros hagan lo que tiene que hacer. No esperando que lo llamen, sino que llaman. No esperando que le toquen la puerta, sino que toca la puerta. No esperando a que le escriban un correo, sino que escribe el correo, etcétera. O sea, aquel que hace que las cosas sucedan va a tener mayores probabilidades de poder lograr sus objetivos. Pero aquel que es reactivo, lo único que va a hacer es preocuparse, soñar, desear, pero nunca lograr absolutamente nada. Por ese motivo es importante entender, no hay coaching si no hay acción. Continuamos entonces con los principios básicos del coaching, en este caso, en relación al proceso. Es importante que cuando hablamos del proceso, hablamos del paso a paso de las sesiones, sesiones tras sesiones, todo lo que sucede en las sesiones es lo que vamos a trabajar como principios fundamentales. Entonces, fíjense por favor, algo básico, algo fundamental en un proceso de coaching es que todo conocimiento que no transforme conductas para el coaching es un conocimiento sin sentido. En otras palabras, un aprendizaje que no es aplicado no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Es, por ejemplo, aquellas personas que pueden leerse un libro de 350 páginas y tú les preguntas, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue con el libro? Esta persona te puede responder, uy, el libro fantástico, espectacular el libro. Sin embargo, le preguntas, ¿y cuánto de lo que has leído estás aplicándolo? De repente la respuesta puede ser diferente. Tal vez la respuesta pueda ser, bueno, el libro me gustó mucho, pero no estoy aplicando absolutamente nada. Entonces, en el coaching, en el proceso de coaching, un conocimiento adquirido, un aprendizaje desarrollado que no es aplicado, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Tú puedes haber logrado reflexionar sobre tu estado presente, pero si no aplicas o no tomas acción de ese conocimiento adquirido, no lo aplicas en tu día a día, entonces no hay coaching. Coaching, como ya hemos visto, es acción. Por lo tanto, aprendiste algo, lo aplicas. Adquiriste un conocimiento, lo aplicas. Y en la medida que vas aplicando, vas generando ese cambio y esa transformación. Siguiente principio, el coaching trata las autocreencias negativas. Qué importante es que podamos nosotros resaltar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el coaching puede estar convencido de algo, piensa, cree en algo específico y ese algo que cree y que piensa lo está bloqueando. Muchas veces el coaching puede asumir que cambiando el entorno va a cambiar su vida. Por ejemplo, puede decir, si yo cambiara de país, mi vida sería otra. Y si yo cambiara de trabajo, mi vida sería otra. Si yo cambiara de matrimonio, mi vida sería otra. Obviamente, hay ciertas situaciones donde esto sí tiene que ser, pero generalmente lo que hemos visto en la práctica es que la mayoría piensa que cambiando el entorno es que va a cambiar su vida, pero muchas veces no se dan cuenta que lo que tienen que cambiar es por dentro. Y cuando hablamos al cambio por dentro, nos referimos básicamente a esas creencias negativas
que lo están bloqueando al cliente, que están bloqueando el coaching, que están haciendo que esta persona no vea realmente las cosas como son, ¿correcto? Que no observe la vida como debe observar, y muchas veces sus convicciones son bien firmes, muy fuertes, y muchas veces piensa que esa convicción o esa creencia debe ser así. Y es así. Pero cuando cuestiona, cuando se abre la posibilidad de que esa creencia no puede necesariamente ser cierta y no le está ayudando a progresar o no le está ayudando a cambiar, entonces al cuestionar esa creencia comienza un proceso de cambio. Por esa razón es importantísimo que en el proceso de coaching se pueda indagar, se pueda descubrir esa creencia o esas creencias negativas que en este caso el coachee ha tenido o ha heredado o ha desarrollado o engendrado por causa de sus propias experiencias, y poder identificarla, cuestionarla, cambiarla y poder realmente aplicar una creencia positiva o una creencia empoderante que lo ayude a poder lograr el cambio y la transformación. Entonces, todo proceso de coaching implica sí o sí un proceso de tratar las autocreencias negativas. Si no, se estaría haciendo un proceso superficial, solamente queriendo cambiar el entorno, solamente queriendo cambiar el comportamiento, solamente tratando de querer cambiar a las personas alrededor, pero sin un proceso de cambio desde lo interior. Y cuando hablamos desde lo interior, hablamos desde la profundidad, y cuando hablamos desde la profundidad, estamos hablando de poder identificar esa autocreencia, cuestionar esa autocreencia, poder modificar esa creencia y poder aplicar una creencia empoderante que permita lograr sus objetivos. Tenemos también algo muy importante como otro principio en relación al proceso, disculpe, una consultita. El enfoque del proceso es un enfoque que tiene que ver básicamente con trabajar un objetivo claro, un objetivo muy claro. ¿Cuál es el objetivo claro? El objetivo del coaching es que está orientado al futuro. Por eso la diferencia entre coaching y terapia, el coaching y psicología, etcétera. Y con esta diferencia no digo que es más o es menos, sino básicamente que está orientado al futuro. Siempre el coaching va a trabajar desde el presente hacia el futuro para lograr los objetivos que promuevan en el coaching un cambio positivo y duradero. Ese va a ser el diferencial del coaching, enfocarse en el estado deseado. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué vida es la que tú quieres vivir? Y comenzamos a partir desde donde está el cliente a donde quiere estar, a donde quiere llegar, a donde quiere estar. Y allí es el proceso que se logra a través de sesiones de coaching. Por eso es importante poder clarificar, por eso es importante poder diferenciar que el enfoque en el proceso de coaching es un enfoque del presente hacia el futuro. Y nos vamos al penúltimo principio. En el coaching somos conscientes de que un mismo objetivo en dos personas diferentes no funciona de la misma manera. Fíjense, por favor, pueden haber dos personas diferentes y el objetivo puede ser el mismo, por decir, en el área familiar, pero no funciona para uno y para otro de la misma manera. Es importante que nosotros no caigamos en el error de pensar que un proceso de coaching debe ser igual al otro, siendo que el objetivo es el mismo. No podemos transferir conocimiento, no podemos transferir experiencia, o sea, de lo que fue mi experiencia con un cliente que trabajé de repente en el área familiar, matrimonial o comunicación en matrimonio. Viene otro cliente un mes después con ese mismo objetivo, yo quiera repetir el proceso con ese cliente nuevo. No. ¿Por qué?
Porque son dos personas distintas, diferentes. Pueden tener el mismo objetivo, pero no son iguales las personas. Por lo tanto, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tomar atención y tener cuidado para no cometer el error de querer darle un proceso de coaching a las personas de la misma manera. Y nos vamos al último principio. Todo proceso de coaching y toda sesión de coaching debe terminar en un acuerdo de compromiso. El compromiso se hace vital a la hora de poder trabajar un proceso de coaching. Sin compromiso no hay coaching. ¿Por qué? Porque el compromiso no es solamente una acción que yo hago hoy y que tal vez no la haga mañana. Compromiso significa básicamente el hecho que yo asumo mi responsabilidad y de poder pasar por todo el proceso hasta lograr el objetivo. Solo vamos a tener éxito en un proceso de coaching cuando ambas partes estén comprometidas. Tanto coach como cliente, si están comprometidos, entonces se establece un acuerdo de compromiso desde el inicio hasta el fin para lograr los resultados deseados. Ahora, esto es un desafío porque posiblemente, probablemente en el camino, no todos los coaches mantengan el nivel de compromiso que se requiere. Tal vez el coach asume su compromiso, sin embargo, no muchas veces, posiblemente, probablemente, el coachee no tenga el mismo nivel de compromiso. Y hablando de niveles de compromiso, fíjese, hay 5 niveles de compromiso que nosotros tenemos que tener en cuenta, un poco para aplicarlos a nosotros mismos, como también para aplicarlo cuando tengamos en cuenta a nuestros clientes. El primer nivel de compromiso es el nivel de no me interesa hacerlo. De repente estás trabajando con tu cliente y el cliente asume una acción específica, voy a hacer esto, pero no me interesa hacerlo. No te lo dice, pero tal vez lo hace con sus acciones. Tú le preguntas, ¿y cómo te fue con lo que habías acordado hacer? Ah, me olvidé. Atención en otras cosas, ningún compromiso. O tal vez está en el nivel 2. Voy a ver si puedo hacerlo. Nada de atención, ningún compromiso. O tal vez está en el tercer nivel. Voy a tratar de hacerlo, lo voy a intentar. Tiene baja atención y poco compromiso. O tal vez tu cliente puede estar en quiero hacerlo. Tiene mucha atención, pero poco compromiso. O sea, lo quiere, pero a veces lo hace, a veces no lo hace, a veces sí, a veces no. Pero ¿cuál es lo ideal del compromiso que debe estar tanto el coach como el cliente? Es en el nivel 5. Lo voy a hacer. Mucha atención, mucho compromiso. O sea, en otras palabras, lo que habla son tus acciones y no tus palabras. No se trata de que quise hacerlo, que tuviste la intención de hacerlo. No se trata de que tuviste la disposición, lo puedo hacer, ¿no? O voy a intentar hacerlo, voy a tratar de hacerlo, sino que lo hiciste. Ahora, ¿cómo lo hiciste? De repente tuviste que enfrentar desafíos, estuviste en contra del tiempo, estuviste de repente con problemas alrededor, etcétera. Pero lo que importa aquí del compromiso es el resultado. La pregunta clave es, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Si lo hiciste, significa que estás comprometido. Si no lo hiciste y acompañas, no lo hice porque te estás justificando, te estás excusando o estás culpando a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona comprometida no se evidencia su compromiso por las palabras, sino que evidencia su compromiso por sus acciones concretas, específicas, que lo están llevando a un resultado específico. No se trata de decir o sentir, ay, yo siento hoy día hacerlo, mañana no siento. O sí, lo voy a hacer, voy a tratar de hacerlo, voy a ver si puedo hacerlo. O sencillamente el primer nivel que nadie quiere, no me interesa hacerlo.
Entonces, ¿cómo se construye una relación poderosa en un proceso de coaching? Cuando el coach y el coachee, ambos están comprometidos. En otras palabras, están ambos en el nivel 5. Cuando están en el nivel 5, significa que el resultado que se va a dar en el proceso de coaching va a ser un resultado efectivo, productivo y realmente poderosísimo. Bueno, estamos finalizando la lección de hoy, lección 3, módulo 1, con esta frase maravillosa, y no solamente maravillosa, sino poderosa. Hay 3 tipos de personas en este mundo. Primero, están las que hacen que le ocurran las cosas. Luego, están las que ven cómo ocurren las cosas. Y por último, están los que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál de esas 3 personas eres tú? Espero que seas de las que hacen que ocurran las cosas. Por eso hemos aprendido básicamente muchas cosas en la lección de hoy, pero nos quedamos con que el coaching sin acción no es coaching. Nos vemos en la siguiente clase.